y comenzamos. Bien, ahora vamos a ver el endeudamiento y los compromisos financieros para partir. ¿Ya? En un mundo globalizado como el que estamos viviendo, el acceso a soluciones financieras se ha vuelto una necesidad. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que se ha vuelto una necesidad? Tanto ¿por qué una necesidad? Porque le permite con facilidad adquirir bienes a las personas que serían imposibles por su alto valor que los pudiesen adquirir simplemente con el ingreso que reciben normalmente. ¿Cuáles son esos bienes que, por ejemplo, ustedes piensan que son muy caros y por lo tanto la gente no puede adquirirlos normalmente si es que no recurre a crédito? Casas. Muy bien, una casa, ¿no? Una casa, un auto, muy bien. Una casa o un vehículo, ¿ya? No es que la gente no tenga el dinero, sino que la gente no tiene el dinero en ese momento. Tiene que pagarlo en cuotas para poder realizar esa compra. No tiene 10 millones, 5 millones, 6 millones, 7 millones, 25 millones, 50 millones, así, para pagarlo ahora ya. Por lo tanto, las soluciones financieras se han vuelto algo que es beneficioso para la gente cuando quiera adquirir esos bienes duraderos. Entonces, aun cuando son los beneficios que entrega las soluciones financieras son múltiples, también este tipo de transacciones requiere hacer un uso responsable de ellas para no caer en problemas de endeudamiento. Ya. Como ustedes han sabido, en el caso chileno ese uso ha sido más o menos responsable porque existe un alto nivel de endeudamiento. Por ejemplo, creo que esto ha ido subiendo con el paso del tiempo. El año 2014 el 41% de los chilenos se encontraban endeudados. O les costaba llegar a fin de mes con su salario, lo que corresponde a casi 7 millones de personas en esa época. Luego el número de personas ha ido aumentando, ¿ya? Con el paso del tiempo. Obviamente, cuando hay un nivel de endeudamiento muy alto, la calidad de vida de las personas se ve mermada. ¿Ya? Por lo tanto, el hacer un uso responsable de las soluciones financieras es algo que en la vida influye en la vida práctica de las personas, ya es muy relevante. Bien, dentro de ese contexto, el endeudamiento se define como el conjunto de obligaciones de pago que contrae una empresa o persona, en este caso con una institución financiera. ¿Ya? ¿Conjunto de qué? Conjunto de obligaciones de pago que contrae una empresa o persona, en este caso con una institución financiera. Puede ser un banco. Bueno, por lo tanto, frente a este panorama en que el crédito ya forma parte del ciclo económico, lo que sugieren los especialistas es llevar un endeudamiento responsable. No es que usted no se endeude, sino que se endeude de manera responsable. Creo que incluso dan una especie de sugerencia que nunca sea más de un cuarto del sueldo que uno va a recibir. ¿Ya? Por ejemplo, para lograr ese endeudamiento también responsable se sugiere seguir las siguientes pautas o recomendaciones. Primero, identificar las prioridades. Es decir, identificar las necesidades y luego ordenarlas de acuerdo a la importancia que representan. ¿Qué quiere decir esto? Uno identifica una necesidad que tiene, pero va priorizando. ¿Cuál es la necesidad más básica? Alimento. Esa es la necesidad que va a priorizar. Después, ¿cuál es la necesidad más básica? La salud. Esa necesidad prioriza, no otra. ¿Se entiende? Sí. Después, hola Daniela. Después, distinguir otra recomendación que hacen ellos es distinguir entre consumo y consumismo. ¿Cuál es la diferencia? El mercado ofrece un sinnúmero de productos destinados a mejorar la calidad de vida. Sin embargo, muchos de ellos no son imprescindibles para nuestra vida diaria. No es algo que necesitemos sí o sí. De ahí que debemos diferenciar entre el consumo, que es el uso de los bienes y servicios para satisfacer una necesidad, y el consumismo, que es adquirir una mayor cantidad de bienes de la que se necesita. Por ejemplo, viene el invierno, usted necesita adquirir un abrigo como potente, una parca buena, supongamos, ¿ya?
pero usted va y encontró que le gustaban 3 y no sabe decidirse por una. Si usted apela al consumo y no al consumismo, tiene que elegir una de las 3. Pero si usted se deja guiar por el consumismo, se compra las 3. ¿Se entiende? No siendo necesario. ¿Cómo era la diferencia entre el consumo y el consumidor, cierto? Consumo y consumismo. Ah, perdón. Entonces, si usted elige las 3, estaría comprando de más. ¿Se entiende? Por sobre su necesidad. Y también otra recomendación importante es evaluar los aspectos financieros que rodean la solicitud de un crédito. ¿Qué quiere decir eso? Esto es uno de los grandes problemas que tiene la población, que es el desconocimiento de estos temas a la hora de pedir un crédito. La gente no pregunta mucho, si tiene necesidad llega y pide, sin averiguar los costos que tiene ese crédito, los distintos préstamos que se contraen con distintas instituciones financieras. Es por ello que es recomendable informarse previamente acerca del interés, de los plazos de pago y el costo total del crédito, de manera que se pueda comparar entre diversas instituciones y escoger las que reporten una mayor cantidad de beneficios y los menores costos. ¿Ya? En cuanto al consumo informado y responsable, se entiende, eso sería lo que vamos a hablar en relación al endeudamiento, el endeudamiento, ¿ya? Y los compromisos financieros. Ahora vamos a hablar del consumo informado y responsable. ¿Qué se entiende como consumo responsable? La conducta en que se compra un producto o un servicio no solo por su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social y el proceso de elaboración. Por lo tanto, hay una especie de responsabilidad sobre cómo se consume, no solamente sobre qué se consume, sino sobre cómo se consume. Por otro lado, el consumo informado también hace referencia a contar con la mayor cantidad de información posible para tomar decisiones sobre la mejor forma de consumo. Por ejemplo, aquí vamos a dar un ejemplo de consumo informado. Voy a mostrarle una imagen a ver si se puede ver. Los procesos de producción de bienes de consumo generan muchas veces impactos ambientales, sea por la extracción de materia prima o por su manufactura. La infografía que les voy a mostrar a continuación muestra el proceso de un bien de consumo desde su elaboración hasta su comercialización. Entonces, vamos a ver si se ve. ¿Alcanza a verse? El dibujo nomás. Ahí, la eléctrica no se lee muy bien. No es la mejor manera de ponerlo. Ahí tampoco. O sea, se ven los puros dibujos, las letras, el texto que dice no. Ya, bueno, yo le voy diciendo el texto y se ven los dibujos. Ya, se ven solamente los dibujos. Entonces, que las letras son muy pequeñitas. Ahí la niña le pregunta a no sé, supuestamente será la pareja o la esposa, no sé, como sea. Mira, quiero que esa polera que salió en la revista. Y él le responde, pero Lisa, pensé que necesitabas comprar un chaleco. Después, van a la tienda, dice, ¿cuánto cuesta la polera? La llevo. 12.000 o bien 3 cuotas de 5.000, le dice el vendedor. Posteriormente, y aquí viene la apelación al consumo responsable. ¿Cómo paga? ¿La quiere con bolsa de plástico? Le pregunta el vendedor y ella le responde, con tarjeta de crédito en 3 cuotas, por favor. Sí, por favor, o sea, lo quiere con la bolsa de plástico. ¿Y qué pasa con la bolsa de plástico? Como todos sabemos, lo que caracteriza a las bolsas plásticas es la lenta degradación por su composición química, lo que lleva a la acumulación de estos materiales, como no se pueden biodegradar, en general terminan en el mar, provocando una gran cantidad de problemas a la fauna marina. Es decir, si uno apela al consumo responsable, uno debería evitar siempre las bolsas de plástico. Por eso que se hizo esta política a nivel nacional de no
de utilizar bolsas reutilizables, ¿se entiende? Porque eso influye de manera muy importante en la contaminación de los mares. Y por último dice, ¿qué pasa si la polera no me queda bien? Puede cambiarla en un plazo de 30 días o también la podemos devolver su dinero. Eso es una forma de consumo responsable, es decir, provocarse de los efectos de que va a tener mi consumo. ¿Ya? Otra forma también de consumo responsable es, por ejemplo, si uno averigua que hay productos que son hechos con trabajo infantil, no comprar ese tipo de productos. Eso requiere una investigación mucho más grande por parte del consumidor sobre lo que va a comprar, pero también apela al consumo responsable. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay personas que no compran pelotas de fútbol porque la hacen puros niños en Pakistán, por darle un ejemplo. Sí, es una marca determinada. ¿Ah? No, sí se entiende. ¿Sí? No consumo. No. Ya. Después, en Chile durante la última década se ha creado una serie de instituciones que tienen el objetivo de defender a los consumidores o informar a los consumidores para que tengan un consumo responsable. Y a su vez, sus derechos como consumidor no se han pasado a llevar. El ejemplo más emblemático de esto es el Servicio Nacional del Consumidor, o SERNAC, que fue creado en el año 1990, que fue un organismo que se estableció con la finalidad de mediar en los conflictos entre consumidores y proveedores. ¿Ya? ¿1900 cuánto? 90. Así es. Ya, entonces vamos a partir a hablar de los organismos que se dedican a la defensa del consumidor o que tienen que ver con el consumo responsable. El primero se ya mencionado SERNAC, Servicio Nacional del Consumidor. El objetivo de esta institución es educar, informar y proteger a los consumidores a través de las herramientas que entrega la ley. Entre sus atribuciones se encuentra el mediar entre las empresas y los consumidores en problemas de consumo, buscando soluciones antes de llegar a la justicia. Yo le voy a dar mi ejemplo, ¿ya? Ejemplo particular para que se entienda esto de la mediación. Yo tuve un problema con, ya esto que sea personal entre nosotros. Miren, yo había pagado un gimnasio, ¿ya? O sea, hice un pago online de una promoción. Y en la promoción no se especificaba o la especificación era muy mala, si es que acaso uno tenía que hacerlo cuando entraba por primera vez al gimnasio, o si uno ya estaba en el gimnasio y quería aquí la promoción para renovar su permanencia. Yo lo hice para renovarla, ¿ya? Como no, finalmente no querían aceptarme la promoción, porque decían no, es para clientes nuevos, no para renovarla. Y yo leí muy bien el contrato y les dije, en ningún momento sale esto explícito. Aquí hay muchas letras chicas, ¿ya? Entonces recurrí al SERNAC. El SERNAC hizo una mediación entre esta empresa y quien habla, y finalmente, para que vean que a veces el peor trámite es el que no se hace, la mediación resultó y ellos aceptaron darme el plan por el que yo había pagado y no cobrarme más. Y así evitar que yo, por ejemplo, los demandaran, ir un jugazo de policía local, etc. O sea, muchas veces sale ganando el consumidor porque a la empresa tampoco, por una cuestión de prestigio, no le conviene tampoco ser demandado. ¿Se entiende? Sí, dice. ¿Sí? Me encantó. Lo que pasa es que el tema a veces es un poco engorroso, se pierde tiempo, hay gente que no se maneja en internet y hacer la cartita y llenar todos los formularios, prefieren desistir. Pero la idea es nunca desistir cuando uno siente que se ha cometido alguna injusticia en términos de consumo. ¿Ya? Cuando es pasado a llevar en el fondo. Siente pasado a llevar en el fondo, tiene toda la razón. ¿Ya? Eso es. Para que ustedes aprendan a manejar con el tema del SERNAC. Por si les pasa un caso similar. ¿Ya? Después está la Asociación de Consumidores, que son organizaciones que se hallan en todas las regiones del país y que tienen como finalidad proteger o informar y educar a los consumidores
de asumir su representación y defensa de sus afiliados y de los consumidores que así lo soliciten, defensa judicial, ¿se entiende? Y por último está la FNE, que es la Fiscalía Nacional Económica, que es la agencia nacional encargada de velar y defender la libre competencia actuando como representante del interés público. La FNE, que es la encargada de ver que haya de verdad libre competencia, es la que, por ejemplo, ha estado involucrada en el descubrimiento de las colusiones. Que han sido intentos por alterar la libre competencia, ¿cierto? Perjudicando a los consumidores. Bien, dígame. ¿Puede repetir una vez más la función de la Fiscalía, por favor? Sí, la Fiscalía Nacional Económica, o FNE, tener un poquito que admitir a un alumno, es una agencia nacional encargada de velar y defender la libre competencia, actuando como representante del interés público. Eso yo le decía al SG, en ese intento por defender el que exista libre competencia, por ejemplo, ellos fueron los encargados de descubrir y de sancionar los casos que tienen que ver con la colusión, o son los que recibieron las denuncias. Ya, gracias. Muy bien. Ok. Ya, ahora vamos a ver los derechos y los deberes del consumidor, y con eso vamos a terminar toda la materia que tiene que ver con economía. ¿Ya? Bueno, desde la perspectiva de los consumidores es necesario que antes de recurrir al sistema financiero, como hemos visto, las personas desarrollen una especie de educación financiera. Eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, la economía no solamente se está enseñando a los alumnos con la intención de que sepan de economía, sino que también de que se habla del consumo responsable, de cierta educación financiera para que ustedes tengan nociones básicas y después cuando sean adultos tomen decisiones responsables en ese ámbito. ¿Ya? Al desarrollar una educación financiera, la idea es que les permita obtener un máximo provecho de los múltiples beneficios que ofrece el mercado. ¿Ya? Y también evitar los peligros que pueda hacer un consumo irresponsable. En ese ámbito, el CERNAC ofrece a los consumidores una serie de recomendaciones o propuestas que ayudan a llevar un consumo responsable e informado, y así mantener una actitud racional hacia la compra y el endeudamiento, lo que evita el consumismo, que como hemos visto excede las necesidades que realmente deben ser satisfechas. Bueno, para llevar adelante ese consumo responsable es que debemos conocer nuestros derechos como consumidores y nuestros deberes como consumidores. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Los derechos del consumidor. Los voy a ir nombrando uno a uno. Primero está elegir libremente un determinado bien o servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que el silencio del consumidor no constituye aceptación en los actos de consumo. Los consumidores no pueden estar sometidos a presiones antes de adquirir un bien o servicio. Es decir, nadie puede, como se dice muy chino, colocarle la pistola al pecho, obligarlo a uno a consumir algo si es que si no lo quiere. Y si uno no dice que se queda en silencio, no dice sí o no, no significa que lo quiere. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien, acceder a una información veraz y oportuna. ¿Qué significa eso? Que hay que acceder a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos. Es decir, que tiene que ser una información que llegue en el momento preciso y que sea contundente, que explique todas las cualidades para que el comprador sepa bien lo que va a comprar. Después, no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios. ¿Qué significa eso? Que no se puede privar a alguien del consumo de un bien o servicio debido a su clase social, opción política, apariencia personal, entre otros. Un acto así se considera arbitrario en la medida, dígame. ¿No ser discriminado de qué forma, perdón? No ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios. ¿Qué significa eso? Que no se puede privar a alguien del consumo de un bien o servicio debido a su clase social, opción política, apariencia personal, entre otros. Un acto así se considera arbitrario en la medida que es irracional o atenta contra la dignidad de los consumidores. Es decir, estaría siendo usted discriminado.
Casos así se han visto, por ejemplo, siempre sale, por ejemplo, alguna persona que tiene alguna discapacidad y no la quieren atender en un restaurante, ¿cierto? Eso inmediatamente sale denunciado finalmente en televisión y después eso va puede derivar en un reclamo incluso al juzgado porque se está discriminando al consumidor. No se puede venir y decir a alguien yo no lo voy a atender porque se viste así, porque tiene esta discapacidad, etc. ¿Se entiende? Sí o sí se le tiene que entregar el servicio. Otro de los derechos del consumidor es la seguridad en el consumo de bienes y servicios, que implica tener la seguridad de consumir bienes y servicios que protejan la salud y el medio ambiente. ¿Ya? Si usted quiere comprar cualquier cosa X, tiene que ser segura. No puede afectar el medio ambiente ni su propia seguridad. A la reparación e indemnización. ¿Qué significa eso? Que a la reparación e indemnización tienen el derecho los consumidores a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor. ¿Ya? Si, por ejemplo, usted hace un contrato para que le traigan una cocina completa y viene una cocina sin la tapa de la cocina, significa que hay algún problema, o tienen que cambiar la cocina completa o indemnizarlo, no sé, pero tienen que responderle porque ellos se comprometieron a una cosa con usted y no están cumpliendo. ¿Entienden? Sí. Después está derecho a la educación para un consumo responsable. El consumidor tiene el derecho a acceder a los medios posibles para obtener información suficiente y educativa, entre ellos los entregados en los sitios del CERNAC y la revista del consumidor. ¿Ya? Es decir, el consumidor tiene el derecho a ser informado oportunamente de las características de los productos que va a consumir. Por ejemplo, ahora, para el tema que estamos viviendo, que es la pandemia, se hizo, creo que en el CERNAC hay un sitio web especial en que aparecen las farmacias, un listado de medicamentos esenciales y sus precios para que la gente pueda comparar y recurrir a la farmacia que más le convenga para adquirir su medicamento. También está el derecho a garantía-cambio o devolución del dinero. ¿Qué significa esto? Que el derecho a garantía de cambio, devolución de dinero, reparación según corresponda por los bienes o servicios que se adquieren o contraen y presentan fallas de fabricación o sean inseguros. Igualmente por los bienes que contienen una cantidad inferior a lo informado en el envase. Los derechos citados y los otros contenidos en las leyes de consumo son irrenunciables para los consumidores. Es decir, el consumidor no puede decir yo renuncio a mi derecho a que me devuelvan un producto que viene fallado, por ejemplo. No. Uno sí o sí, si ha sido un producto fallado, tiene que ir, reclamar y que le devuelvan, que le entreguen ese mismo producto, pero en buenas condiciones. ¿Entienden? Sí. Una especie de garantía que existe al respecto. Después, derecho a cerrar cuenta bancaria o de multitienda en 10 días sin que se le pongan problemas. Si ya no requiere, ¿qué significa esto? Que si ya no requiere tener la tarjeta y lo adeudado está pagado, puede terminar el contrato y dejar de recibir los cobros que significa mantenerlas. Es decir, si usted tiene pagada una deuda con determinada tarjeta, una tarjeta de crédito y por alguna tienda, por ejemplo, y usted ya no quiere tener más tarjeta porque no quiere saber más de deuda, tienen derecho a cerrar esa cuenta 10 días después de sin que le pongan problemas. ¿Ya? Después de que usted manifestó su deseo de cerrar esa cuenta bancaria. Por último, también están, ahora vamos a ver los deberes de los consumidores. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes, como todo en la vida. Primero, realizar sus compras y contrataciones solo en el comercio establecido. Claro, porque usted va a comprar, como se dice vulgarmente en la cuneta, por ejemplo, en una vereda, algo, después no va a poder exigir la garantía sobre ese producto, que se lo devuelvan o que se lo cambien porque salió fallado. Usted pasó en la feria. Claro, o en la feria, etc. ¿Ya? Leer otro de los deberes del consumidor es leer detalladamente los contratos antes de firmarlos, de manera que puedan comprender totalmente su contenido. ¿Ya? Es
decir, uno no tiene que llegar y firmar, tiene que leer todo el contrato para ver, porque si uno llega y firma, está aceptando lo que dice ese contrato, y por lo tanto después no puede reclamar. Tomar tus decisiones de compra libre, ¿sí? En el tema de los contratos pasa lo mismo en las compañías de teléfono, ¿no? Claro, uno tiene que leer porque puede venir alguna instrucción que después usted le toque reclamar y yo diga, no, usted firmó acá y no puede reclamar porque está aceptando estas condiciones. Con respecto al internet también pasa lo mismo. Un tema bien atingente. Ya. Después tomar sus decisiones de compra libre e informadamente, es otro de los deberes. Así uno tiene que estar informado antes de comprar. Exigir el cumplimiento de la publicidad. Es deber del comprador exigir que la publicidad sea veraz, comprobable y no induzca a engaños. ¿Ya? Esto se debe hacer siempre, pero a veces es bien difícil por ejemplo, de hacer cumplir. Es como, por ejemplo, esa imagen, esa gentografía de la hamburguesa del McDonald's, que es una hamburguesa muy grande, después uno se la compra más chiquitita. Uno supuestamente, hay personas que han pensado que podrían reclamar por eso, pero es bien difícil de conseguirlo. Pero hay otras cosas que sí. Por ejemplo, si una publicidad dice que tienen que, qué sé yo, todos los productos hoy día tienen un descuento, o sea, son 2 productos por la compra de uno, y usted va y le dice en una tienda, no, todos, dice todos, pero estos de acá no quedan fuera de la compra. Le muestra el cartel y dice, no, aquí dice todos 2 por 1, así que usted tiene que cumplir lo que está diciendo. ¿Se entiende? Sí. Sí, muy bien. Después, rechazar los cobros por bienes o servicios que no haya aceptado. ¿Ya? Es, por ejemplo, si le sale, ahora a propósito de lo que hablaba tu compañera Nicole, es, por ejemplo, si aparece un cobro de una llamada internacional, que usted nunca hizo esa llamada internacional, usted puede reclamar a la compañía telefónica por esa situación. ¿Ya? Y rechazar ese cobro porque usted nunca lo hizo, nunca hizo esa llamada. Después, otro de los deberes es informarse sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes. O sea, como lo más obvio, uno tiene que estar bien informado antes de comprar. Y si se va, por ejemplo, a meter una compra grande, uno tiene que estar bien asegurado de lo que está comprando. Después, solicitar la reparación o indemnización por los daños materiales y morales derivados de actos de consumo y de acuerdo a los medios que indica la ley. ¿Ya? Por ejemplo, si usted compra una herramienta que decía aseguraba que era segura y usted empieza a ocuparla y ¡pum!, explota, por ejemplo, y se quema la mano, usted tiene el deber de solicitar una reparación o indemnización por parte de la empresa que le vendió ese producto defectuoso y le trajo todos esos problemas a usted, por ejemplo. También otra de las medidas es adoptar las medidas otro deber del consumidor es adoptar las medidas que sean necesarias para evitar riesgos derivados del uso o consumo de bienes o servicios. ¿Ya? Es decir, si uno va a comprar un producto que en su utilización tiene algún riesgo, uno tiene que tomar todas las precauciones del caso para ocuparlo de manera adecuada. Por ejemplo, si uno se va a comprar un serrucho para trabajar en la casa, tiene que ocuparlo de manera adecuada, siguiendo todas las medidas de seguridad para evitar que se produzca algún accidente. También, otro deber del consumidor es no hacer denuncias imprudentes en contra de proveedores, vale decir, denuncias carentes de fundamento. Aquí nos vamos al otro extremo, es decir, de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es decir, si usted va a hacer una denuncia contra una empresa X, pero usted esa denuncia no tiene fundamento, no tiene sustento, también estaría incumpliendo uno de los deberes del consumidor. Por ejemplo, uno va a denunciar a una compañía
porque no le ofrece el servicio de internet, pero esa compañía se le cayó el internet porque le robaron los cables, ahí no hay mucho que hacer, porque supuestamente eso sería algo que va más allá de la misma empresa, lo que puede hacer la misma empresa porque fue un imprevisto, ¿se entiende? Sí, Y ahí no se puede hacer mucho. Y por último, informarse y buscar los medios para acceder a la educación que le permita un consumo responsable. ¿Ya? Es decir, siempre uno tiene que estar buscando servir busquilla y educarse con respecto a cómo ejercer un consumo responsable, informarse de cuáles son los productos más adecuados, de qué características tienen, etcétera, antes de comprar. Bien, con eso y al fin hemos terminado la parte de economía. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver la próxima clase es los años previos a la crisis del 29 y los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Con eso vamos a partir, con esa materia vamos a partir la próxima clase. ¿Ya? Es decir, volvemos a la historia. Voy a tratar de entregarle esta semana algún otro cuestionario tipo PSU para que ustedes sigan resolviéndolo de las materias que hemos visto y así sea provechoso esta clase que tienen que estar enfocada en la prueba de transición, que es lo más importante. ¿Ya? Bien, necesito que enciendan cámara, por favor. Todos. Y que esperen un poco.